¿Puede una sola decisión cambiar el curso de una guerra mundial? ¿Es legítimo eliminar a un enemigo antes de enfrentarlo en el campo de batalla? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar un país para vengar la sangre de su gente? Operación Venganza. El ataque relámpago de Estados Unidos contra Japón. Hoy te contaremos la historia de un ataque quirúrgico, silencioso y devastador, que no solo cobró la vida de uno de los estrategas más brillantes de Japón, sino que también selló el destino de miles de soldados en el Pacífico. Prepárate, porque estás a punto de descubrir los secretos mejor guardados de la Operación Venganza. Empecemos. El héroe que se convirtió en objetivo en el corazón de la selva de Bougainville. Descansan hoy los restos oxidados de un avión Mitsubishi G-4M, apodado Betty por los aliados. ¿Quién habría imaginado que ese fragmento olvidado perteneció a una de las figuras más temidas de la Segunda Guerra Mundial? Dentro de aquel fuselaje viajaba en abril de 1943 el almirante Isoroku Yamamoto. Hijo de una familia humilde, Yamamoto no era un soldado común. Era el cerebro detrás del devastador ataque a Pearl Harbor. Su rostro, reproducido en carteles de propaganda estadounidense, iba acompañado de una frase que inflamaba los corazones. «Estoy ansioso de dictar la paz en la Casa Blanca». Una declaración que, para muchos en Estados Unidos, selló su sentencia de muerte. Mientras en Japón era símbolo de honor, para los estadounidenses encarnaba al enemigo más peligroso. Así, la inteligencia norteamericana comenzó a trazar un plan audaz: eliminarlo antes de que pudiera infligir más daño. Una oportunidad entre millones. Todo empezó gracias al trabajo incansable de los criptógrafos estadounidenses. Antes de la guerra, interceptar comunicaciones japonesas era casi una utopía. Los códigos eran intrincados y cada mensaje suponía un desafío monumental. Pero tras el ataque a Pearl Harbor, la urgencia aceleró avances impresionantes en desciframiento. Así, el 13 de abril de 1943, los radares de Hawái interceptaron un mensaje explosivo. Yamamoto realizaría una inspección personal en el frente el 18 de abril, volando de Rabaul a la base aérea de Balalae. Un movimiento arriesgado para alguien de su rango. Quizás confiaba demasiado en la seguridad del código JN25, sin saber que había sido vulnerado. La información era demasiado valiosa para ignorarla. Cuando el general Douglas MacArthur fue informado, su reacción fue inmediata. Más tarde escribiría: «Casi se podía oír el susurro de los esqueletos de Pearl Harbor agitando sus huesos, pidiendo justicia». La oportunidad de equilibrar la balanza histórica había llegado. La decisión más difícil. Eliminar a Yamamoto no era solo un acto de venganza. Era una maniobra cargada de implicaciones estratégicas. Los altos mandos sabían que, si Japón sospechaba que sus códigos habían sido vulnerados, cambiarían todo su sistema de comunicación, destruyendo una ventaja crítica para los aliados. El riesgo era gigantesco, no solo por la vida de los pilotos que participarían en la operación, sino también por el futuro del trabajo de inteligencia. El dilema llegó hasta la oficina oval. Aunque no existe un registro oficial del momento exacto, todo apunta a que el presidente Franklin D. Roosevelt dio su bendición tácita. Yamamoto debía ser eliminado. La operación tendría que llevarse a cabo en completo silencio, como un fantasma en la noche, sin que quedara el más mínimo indicio de que había sido premeditada. Era la cruda realidad de la guerra. Actuar en las sombras, incluso cuando la ética quedaba atrapada bajo el peso de la necesidad militar. El ataque fantasma. La madrugada del 18 de abril de 1943,
en la base de Guadalcanal, el aire olía a sudor, a metal y a gasolina. Los mecánicos trabajaban a toda prisa, acoplando tanques de combustible gigantes a los cazas P-38 Lightning. Cada piloto sabía que una mínima falla los condenaría a la muerte en medio del océano. A las 7:45 de la mañana, 16 cazas despegaron en formación. 12 formarían el grupo de cobertura, mientras 4 de ellos, liderados por el capitán Thomas Lanphier, tendrían una misión precisa y letal: localizar y derribar el avión de Yamamoto. El vuelo fue una prueba de resistencia y nervios de acero. Apenas a 9 metros sobre el nivel del mar, desafiando la detección enemiga, avanzaron como sombras sobre el Pacífico. El calor era agobiante, el rugido de los motores ensordecedor, y cada segundo se estiraba como una eternidad. Pero sabían que una sola oportunidad, una sola maniobra, decidiría el éxito o el fracaso de la misión. El momento de la verdad. A las 9:34 de la mañana, cuando el cansancio comenzaba a adormecer los sentidos, el convoy japonés apareció como una visión en el horizonte. Un bombardero Mitsubishi E-4M, protegido por cazas Zero, avanzaba confiado, ajeno al destino que lo aguardaba. El cielo, hasta entonces inmutable, se quebró en una danza frenética de cazas. Lanphier, en una maniobra precisa, disparó contra los escoltas mientras sus compañeros centraban su atención en el bombardero de Yamamoto. El Betty intentó maniobrar desesperadamente, pero las ráfagas de ametralladora fueron implacables. El motor izquierdo comenzó a humear y en un último intento por escapar, el avión descendió en espiral, perdiéndose entre la espesa jungla de Bougainville. En pocos segundos, todo había terminado. Los pilotos, aún con la adrenalina recorriéndoles el cuerpo, regresaron a Guadalcanal sin saber a ciencia cierta si su objetivo había sido alcanzado. El secreto mejor guardado. La confirmación no tardó en llegar. Interceptaciones japonesas hablaban de una tragedia. Informes de tierra indicaban que los nativos habían encontrado los restos de un avión entre los árboles, y junto a él, el cuerpo de un hombre de guantes blancos, sosteniendo una espada ceremonial. No había duda. Era Isoroku Yamamoto. La noticia llegó a la Casa Blanca, y Roosevelt, en un acto de humor negro, escribió una carta de pésame para la viuda del almirante, aunque nunca fue enviada. Para proteger la fuente de la información, se ordenó el máximo secreto: misiones de distracción, silencios oficiales y el ocultamiento total de la operación ante la prensa. Japón jamás debía saber que su código había sido descifrado. En la historia de la inteligencia militar, pocas operaciones fueron tan exitosas y tan cuidadosamente sepultadas en el silencio. La Operación Venganza no fue solo una misión de guerra, fue una jugada maestra de inteligencia, precisión y sangre fría. Con la muerte de Yamamoto, Estados Unidos no solo cobró venganza por Pearl Harbor, sino que también demostró que incluso los hombres más poderosos no son intocables. ¿Qué opinas? ¿Fue un acto necesario o un exceso en nombre de la venganza? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué habrías hecho tú en su lugar. No olvides suscribirte para conocer más secretos que la historia casi logra enterrar. Hasta el próximo episodio.